Una narración original, creada especialmente para Pecado y Romance. Ethan Cole ajustó su corbata de seda mientras consultaba su Rolex. El restaurante Le Bernardin brillaba con luz tenue sobre copas de cristal y cubiertos de plata. Un escenario perfecto para otra conquista sin consecuencias. 10 minutos de retraso. Típico de estas citas a ciegas que su hermana insistía en organizarle. Cuando la vio atravesar el salón, algo en su andar despertó un eco dormido en su memoria. La mujer se detuvo frente a su mesa, sus ojos color ámbar estudiándolo con una familiaridad inquietante. «Hola, Ethan», pronunció con voz serena que ocultaba una tormenta. El millonario sonrió con su encanto ensayado, extendiendo la mano. Fue entonces cuando ella dejó caer las palabras que derrumbaron su fachada. «¿De verdad no me recuerdas? Me rompiste el corazón hace 10 años». La lluvia golpeaba suavemente los ventanales del restaurante Le Bernardin, uno de los más exclusivos de Manhattan. Ethan Cole, con su impecable traje Armani y su característico reloj de platino, observaba discretamente la entrada mientras bebía un sorbo de whisky añejo. A sus 32 años, había construido un imperio inmobiliario que lo situaba entre los solteros más codiciados de Nueva York. Esta noche era solo otra cita a ciegas organizada por su hermana menor, Vanessa, una molestia necesaria para mantenerla contenta. «Es perfecta para ti, Ethan. Es inteligente, independiente y no busca tu dinero», le había insistido Vanessa por teléfono esa mañana. Él había accedido solo para que dejara de insistir. Después de todo, controlaba cada aspecto de su vida con la misma precisión con que manejaba sus negocios. El maitre se acercó con reverencia. «Señor Cole, su acompañante ha llegado». Ethan se incorporó, por cortesía, preparando su sonrisa calculada, esa que había perfeccionado para situaciones sociales. Y entonces la vio. Una mujer de cabello castaño ondulado que caía sobre sus hombros, vestida con elegancia sobria en un vestido azul medianoche. Había algo familiar en su rostro, en la forma en que sus ojos color ámbar lo miraban directamente, sin la habitual fascinación que provocaba en las mujeres. «Buenas noches, Ethan», dijo ella con voz serena mientras el camarero retiraba su silla. «Buenas noches», respondió él, intentando recordar el nombre que Vanessa le había mencionado. «Sophie, ¿verdad?». Ella asintió levemente mientras tomaba asiento. Sus movimientos eran gráciles pero contenidos, como si estuviera midiendo cada gesto. «Sophie Lane», completó ella, estudiando su reacción. El nombre resonó en algún rincón de su memoria, pero Ethan no logró ubicarlo inmediatamente. Estaba acostumbrado a recordar nombres, cifras y detalles de negocios con precisión milimétrica. Este pequeño lapsus lo desconcertó. «¿Nos conocemos?», preguntó con curiosidad genuina. Sophie desplegó la servilleta sobre su regazo con calma estudiada. Levantó la mirada. Por un instante, Ethan vislumbró algo más profundo que cortesía en sus ojos. «Me rompiste el corazón hace 10 años, Ethan». Las palabras cayeron como un bloque de hielo en su estómago. El control que tanto valoraba se evaporó instantáneamente. Su mente viajó a toda velocidad, rebobinando una década en segundos. Universidad de Columbia, Biblioteca Central, una chica de risa fácil y brillante intelecto. Noches de estudio que se convertían en conversaciones interminables. Besos robados entre estanterías. «Sophie», susurró, esta vez con reconocimiento total. «Sophie Lane». El rostro de ella permaneció imperturbable, pero sus ojos revelaban una mezcla de dolor antiguo y determinación reciente. «Veo que ahora sí me recuerdas». La culpa lo golpeó como nunca antes. Había pasado años enterrando ese recuerdo, convenciéndose de que había sido lo mejor para ambos. Verla ahora, convertida en una mujer segura y hermosa, desmoronaba todas las justificaciones que había construido. «Yo no esperaba verte nunca más», admitió, perdiendo por primera vez en años su estudiada compostura. «Eso hace 2 de nosotros», respondió Sophie con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Parece que tu hermana tiene un extraño sentido del humor. No mencionó tu apellido cuando me invitó a esta cita». El millonario que controlaba imperios y cerraba tratos multimillonarios sin pestañear, se encontró, por primera vez en una década, completamente desarmado. La Universidad de Columbia en otoño era un espectáculo de hojas doradas y estudiantes apresurados. Sophie Lane caminaba entre ellos con la mirada fija en un libro de psicología del desarrollo, esquivando charcos y compañeros distraídos. Su beca completa era un tesoro que protegía con dedicación obsesiva,
Cada calificación perfecta, una necesidad, no un lujo. Papá, estoy bien. La calefacción funciona y tengo suficiente comida. Mentía por teléfono mientras se ajustaba la bufanda deshilachada. El sueldo de mecánico de su padre apenas alcanzaba para mantener su pequeño taller en New Jersey. Aquella tarde de octubre, la biblioteca central se convirtió en su refugio contra la lluvia repentina. Buscaba un libro específico sobre teorías de Piaget cuando lo vio. Ethan Cole, el chico que todas mencionaban en susurros admirados, alto, con una sonrisa fácil y ese aire de quien nunca ha tenido que preocuparse por nada. ¿Buscas esto?, le preguntó él, sosteniendo precisamente el libro que necesitaba. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de diversión e interés genuino. De hecho, sí, respondió ella, sorprendida de que le dirigiera la palabra. Los Cole eran prácticamente realeza en el campus. Su padre, uno de los principales donantes de la universidad. Te lo cambio por un café, propuso él con una confianza que debería haberle resultado arrogante, pero que en él parecía natural. Tengo que estudiar este mismo tema, y dos cabezas piensan mejor que una. Así comenzó todo. Un estudio conjunto que se extendió hasta la medianoche. Descubrieron que, más allá de sus mundos diametralmente opuestos, compartían una pasión por el debate y un sentido del humor sorprendentemente similar. No puedo creer que nunca hayas probado un hot dog de carrito callejero, se burló ella cuando él confesó que siempre comía en restaurantes. Y yo no puedo creer que sepas arreglar un carburador, contestó él, genuinamente impresionado, cuando Sophie mencionó las habilidades aprendidas en el taller de su padre. Las semanas siguientes crearon una rutina. Encuentros casuales en la biblioteca, debates sobre filosofía y psicología, y eventualmente, un primer beso entre los estantes de literatura rusa, que ninguno de los dos planeó. Esto debe quedar entre nosotros, susurró él después, acariciando su mejilla. Mi familia, tienen expectativas. Sofía asintió, aunque algo en su interior se resintió. Tendía el mundo al que él pertenecía, uno donde las becadas hijas de mecánicos no figuraban en el futuro de herederos prometedores. A pesar de eso, su romance floreció en los márgenes. Encuentros secretos en cafeterías alejadas del campus. Tardes estudiando en su pequeño apartamento, donde Ethan parecía más relajado que en cualquier otro lugar. Contigo puedo ser yo mismo, le confesó una noche, tumbado en su cama estrecha, mirando las estrellas a través de la claraboya. No el hijo de Richard Cole, no el futuro CEO, solo Ethan. Sophie se enamoró no del heredero, sino del chico que debatía apasionadamente sobre justicia social, que reía sin filtros cuando estaban solos, que la miraba como si fuera un descubrimiento extraordinario. Pero la presión era constante. Ethan recibía llamadas de su padre durante sus citas, recordándole cenas con socios importantes, o presentándole casualmente a hijas de amigos influyentes. Solo son compromisos sociales, se justificaba él. No significan nada. El invierno dio paso a la primavera, y con ella, la graduación se acercaba. Sophie había recibido una oferta para un programa de posgrado con beca parcial. Ethan tenía un puesto, esperándole en la empresa familiar. Podríamos irnos juntos, sugirió ella una tarde, con el corazón acelerado. Comenzar algo nuevo, lejos de las expectativas de tu familia. Él la miró con una mezcla de anhelo y pánico. Sophie, no es tan simple. Hay responsabilidades, tradiciones. ¿Y nosotros? ¿Qué somos nosotros, Ethan? La pregunta quedó suspendida entre ambos. Él la besó profundamente, como si quisiera transmitirle todo lo que no se atrevía a decir con palabras. Te amo, le dijo por primera vez. Pase lo que pase, necesito que sepas eso. Esa noche, mientras él dormía, Sophie encontró en su chaqueta una invitación a una fiesta de compromiso. El apellido de los Cole aparecía junto al de otra familia prestigiosa. No había fecha, solo la confirmación de un acuerdo entre familias que venía gestándose desde antes que ellos se conocieran. No lo confrontó. En cambio, escribió en su diario: quizás algunos amores son solo capítulos, no historias completas. La semana antes de la graduación, Ethan le prometió que hablaría con su familia después de la ceremonia. Solo necesito el momento adecuado, insistió, besando sus dudas. Sophie quiso creerle. Realmente quiso. Te esperaré bajo el roble después de la ceremonia, le dijo ella. Pase lo que pase con tu familia, estaré allí. Lo que no sabía era que esa promesa, como tantas otras, estaba construida sobre arenas movedizas de ambición y miedo.
El día de la graduación amaneció gris y amenazante. Sophie se despertó con la sensación de que algo importante estaba a punto de cambiar. Se puso su vestido nuevo, el único que había comprado con su propio dinero, ahorrando durante meses, y se preparó para recibir su diploma con la primera fila de estudiantes de honor. Desde la plataforma, mientras el decano pronunciaba su discurso, buscó a Ethan entre la multitud. Lo encontró sentado junto a sus padres. Su madre con un elegante traje color crema, su padre con esa expresión severa que Sophie había llegado a reconocer por las descripciones de Ethan. A su lado, una joven rubia de perfil aristocrático sonreía ocasionalmente hacia él. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando nombraron a Sophie Lane como graduada summa cum laude. El aplauso fue educado, anónimo. Nadie de su familia había podido venir. Su padre estaba en el hospital, recuperándose de una operación de espalda. Cuando llamaron a Ethan Cole, en cambio, se escucharon vítores de varias mesas. El hijo pródigo, el heredero brillante que seguiría los pasos de su padre. Sophie aplaudió con el corazón encogido, preguntándose si realmente tendría el valor de enfrentar a su familia por ella. La ceremonia terminó bajo una lluvia cada vez más intensa. Los graduados corrían a refugiarse. Las familias abrían paraguas apresuradamente. Sophie esperó bajo el roble, tal como habían acordado. La lluvia empapaba su cabello, arruinaba su vestido, pero ella permaneció firme, aferrándose a la promesa. Una hora pasó, luego otra. El campus se vació gradualmente. Desde su posición, Sophie podía ver la carpa donde la familia Cole ofrecía una recepción privada. Vio a Ethan sonriendo, brindando, posando para fotografías con la joven rubia. En ningún momento miró hacia el roble. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, Sophie finalmente aceptó la verdad. Empapada hasta los huesos, con el maquillaje corrido y la dignidad hecha jirones, regresó a su apartamento. Esa noche escribió una carta. No era un reclamo ni una súplica. Era una despedida honesta, donde vertió todo lo que habían significado esos meses juntos. Lo que había aprendido sobre sí misma, sobre el amor y la decepción. Terminaba con una pregunta. ¿Fue real alguna vez? ¿O solo fui un capítulo que necesitabas leer antes de volver a tu historia predestinada? La dejó en su casillero al día siguiente, antes de vaciar su dormitorio universitario. Nunca recibió respuesta. Ethan, por su parte, había tomado la decisión más cobarde de su vida aquella tarde lluviosa. Sentado en la recepción, con su familia y la de Melissa Vanderall, la hija del socio más importante de su padre, había mirado varias veces hacia la ventana, imaginando a Sophie, esperando bajo la lluvia. «Es hora, hijo», le había dicho su padre, apretando su hombro con esa mezcla de orgullo y presión que siempre ejercía sobre él. «Los Vanderhall están esperando el anuncio». En ese momento, Ethan tuvo que elegir entre el camino trazado para él desde su nacimiento y el incierto futuro con la chica que amaba. El miedo ganó. La ambición ganó. Se dijo a sí mismo que Sophie estaría mejor sin él, que pertenecían a mundos diferentes, que eventualmente se habría dado cuenta de eso. Cuando encontró la carta en su casillero al día siguiente, no tuvo el valor de abrirla inmediatamente. La guardó en su chaqueta, prometiéndose leerla más tarde, cuando estuviera preparado. Pero nunca lo estuvo. La carta permaneció en el bolsillo interior de su abrigo, luego en un cajón de su escritorio en Nueva York, y finalmente en una caja de recuerdos que raramente abría. Sophie desapareció de su vida, como si nunca hubiera existido. Él nunca la buscó, convenciéndose de que era lo mejor. Con el tiempo, la culpa se transformó en un eco distante, un malestar ocasional que ahogaba con trabajo, éxito y conquistas superficiales. Hasta esta noche, 10 años después, cuando el pasado regresaba para cobrar su deuda emocional, en la forma de unos ojos ámbar que lo miraban desde el otro lado de la mesa. El ático de Ethan Cole en el Upper East Side ofrecía una vista panorámica de Central Park que muchos considerarían impagable. Él la contemplaba cada mañana con la indiferencia de quien ha normalizado el lujo hasta convertirlo en paisaje cotidiano. A sus 32 años, había triplicado la fortuna familiar con inversiones agresivas y una reputación de negociador implacable. Cole Enterprises anuncia adquisición millonaria. Titulaba el Wall Street Journal esa mañana. Otro triunfo para añadir a su colección. Ethan ajustó su corbata frente al espejo, ensayando la sonrisa calculada que usaría en la junta directiva. Perfecta, como todo en su vida. Todo excepto el vacío.
Su penthouse de diseño minimalista carecía de fotografías personales o recuerdos. Las únicas imágenes eran de edificios que había adquirido o construido. Su asistente personal se encargaba de enviar flores a sus conquistas ocasionales, mujeres hermosas y sofisticadas que nunca permanecían más de unas semanas en su vida. Señor Cole, su hermana en la línea 2, anunció la voz de su asistente a través del intercomunicador. Vanessa era quizás la única persona que podía atravesar sus defensas. Menor por 5 años, había escapado de las expectativas familiares estudiando arte en París. Regresaba a Nueva York ocasionalmente, trayendo consigo un caos refrescante a su vida estructurada. Ethan, necesito que me hagas un favor, dijo sin preámbulos. Tengo una amiga, es psicóloga infantil, brillante, hermosa e increíblemente interesante. Vanessa, no necesito que me organices citas, respondió él, revisando su agenda electrónica. No es para ti, es para ella, replicó su hermana con ese tono que indicaba que no aceptaría un no por respuesta. Acaba de terminar una relación tóxica y necesita recordar que existen hombres decentes. Sé un caballero, llévala a cenar, hazla reír. No te pido que te cases con ella. Ethan suspiró. Estos pequeños favores eran su forma de mantener la paz con Vanessa, quien constantemente criticaba su vida, emocionalmente anémica, como ella la llamaba. Bien, una cena. Reservaré en Le Bernardin. Gracias. Se llama Sophie. Te encantará, te lo prometo. Vanessa colgó antes de que pudiera preguntar más detalles. El nombre no le provocó ninguna reacción particular. Sophie era un nombre común. Después de todo, había conocido a varias en los últimos años. Esa tarde, durante la junta directiva, Ethan dirigió la reunión con su habitual precisión quirúrgica. Números, proyecciones, estrategias. Su mente, una máquina perfectamente calibrada para los negocios. Nadie podría adivinar que bajo esa fachada de control absoluto, existía un hombre que había olvidado cómo sentir algo auténtico. Excelente trabajo con la adquisición de Riverdale Heights, lo felicitó Richard Cole, su padre, ahora presidente emérito de la compañía. Siempre supe que tomarías las decisiones correctas. Ethan asintió, recibiendo el cumplido con aparente serenidad. Las decisiones correctas habían sido el mantra de su vida desde aquel día de graduación bajo la lluvia. La decisión correcta para la empresa, para la familia, para el legado Cole, nunca para sí mismo. De regreso en su apartamento, mientras se preparaba para la cita, Ethan revisó mecánicamente su armario de trajes hechos a medida. Eligió uno azul marino de Tom Ford, gemelos de platino, el reloj Patek Philippe que usaba para ocasiones sociales. Todo calculado para proyectar éxito, sin ostentación vulgar. Frente al espejo, ensayó brevemente las preguntas corteses que haría, el interés medido que mostraría. Una cena más, una mujer más a la que impresionaría sin esfuerzo, y que eventualmente se desvanecería de su vida sin dejar huella. Lo que no sabía Ethan Cole, mientras su chofer lo llevaba al restaurante, era que esta noche el control que tanto valoraba se desmoronaría como un castillo de naipes, bajo el peso de un pasado que creía enterrado. ¿Te importa si pedimos una botella de vino?, preguntó Ethan, intentando recuperar el control de la situación. Su mano, normalmente firme al sostener la carta de vinos, temblaba imperceptiblemente. Adelante, respondió Sophie con una calma que contrastaba con la tormenta que había desatado. Siempre tuviste buen gusto para los vinos. El comentario, aparentemente inocuo, era un recordatorio más de su historia compartida. Ethan hizo una seña al sommelier y ordenó un Bordeaux que sabía que era excelente. Necesitaba tiempo para procesar el shock, para reorganizar sus pensamientos. Sophie, yo no sé qué decir. No esperaba que lo supieras, respondió ella, estudiando el menú con fingida concentración. Ha pasado mucho tiempo. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de preguntas no formuladas y explicaciones nunca ofrecidas. Ethan la observó mientras ella leía la carta. Sus gestos seguían siendo familiares, pero había una nueva seguridad en su postura, una dignidad que no tenía nada que ver con la joven vulnerable que había conocido. ¿Cómo has estado?, preguntó finalmente, consciente de lo inadecuada que resultaba una pregunta tan trivial después de lo que le había hecho. Sophie levantó la mirada del menú, sus ojos encontrando los suyos con intensidad desconcertante. ¿Realmente quieres saberlo, Ethan? ¿O es solo cortesía? La pregunta lo golpeó con su honestidad directa. El viejo Ethan habría respondido con una evasiva elegante.
Pero algo en la presencia de Sophie desarmaba sus defensas habituales. «Quiero saberlo», respondió con sinceridad inesperada incluso para él mismo. Sophie respiró profundamente antes de hablar. «Los primeros meses fueron un infierno», comenzó con voz controlada. «Esperé tu llamada, una explicación, cualquier cosa. Incluso pasé por tu residencia una vez, solo para verte salir con Melissa Vanderholt del brazo». Ethan bajó la mirada hacia su copa, la culpa mordiendo su interior. «Después de eso, me fui a Boston. Conseguí trabajo como asistente en una clínica, mientras terminaba mi maestría. Hubo noches en que apenas podía pagar la calefacción, pero al menos tenía mi dignidad intacta». El sommelier regresó con el vino, creando una pausa en la conversación. Tras el ritual de la degustación, volvieron a quedarse solos. «Me especialicé en trauma infantil», continuó ella. «Irónico, ¿no? Ayudar a otros a superar sus heridas mientras cargaba con las mías». «Tu carta», comenzó Ethan. «¿La leíste siquiera?», interrumpió Sophie, un destello de vulnerabilidad atravesando su fachada de compostura. La vergüenza lo inundó. «Sí, aunque no inmediatamente. Para cuando la leí, ya era demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué, Ethan?» «Para responder. Para disculpar. O para admitir que elegiste el dinero y el estatus por encima de lo que sentías». Las palabras cortaron como cuchillos precisos. El Ethan Cole que el mundo conocía, implacable, calculador, siempre en control, se encontró sin respuestas. «No fue tan simple», murmuró finalmente. «Nunca lo es», concedió Sophie. «Pero fue una elección, Ethan. Una que hiciste conscientemente, mientras yo esperaba bajo la lluvia durante horas». La imagen de Sophie empapada, esperando en vano, lo golpeó con fuerza renovada. Siempre había evitado visualizar esa escena, refugiándose en la idea abstracta de que ella estaría mejor sin él. «¿Por qué aceptaste esta cena?», preguntó él, genuinamente confundido. «Si sabías quién era yo». «No lo sabía», aclaró ella. «Vanessa solo mencionó a un amigo llamado Ethan. Cuando vi tu apellido en la reserva hace una hora, casi me voy. Pero entonces pensé, después de 10 años, merezco cerrar este ciclo cara a cara». El camarero se acercó para tomar su orden. Ambos pidieron casi sin mirar el menú, ansiosos por continuar la conversación, que había quedado suspendida durante una década. «Me convertí en lo que se esperaba de mí», confesó Ethan cuando volvieron a quedarse solos. «El heredero perfecto, el empresario despiadado, todo lo que mi padre quería». «¿Y eres feliz?», preguntó Sophie, inclinándose ligeramente hacia adelante. La pregunta, tan simple y a la vez tan devastadora, quedó flotando entre ellos. Ethan miró alrededor. El restaurante exclusivo, su traje perfecto, su vida aparentemente envidiable. «Tengo todo lo que se supone que debería hacerme feliz», respondió finalmente, evadiendo la pregunta real. Sophie sonrió con una mezcla de tristeza y comprensión. «Eso no es lo que pregunté, Ethan». Por primera vez en años, la máscara del millonario implacable comenzó a resquebrajarse visiblemente. El primer plato llegó, elaborado y hermoso como una obra de arte. Ninguno de los dos parecía interesado en la comida. La conversación había abierto una compuerta que ya no podía cerrarse. «No vine aquí por venganza, si es lo que te preocupa», dijo Sophie mientras jugueteaba con su tenedor. «Esa chica que esperó bajo la lluvia dejó de existir hace mucho tiempo». «Entonces, ¿por qué?», insistió Ethan. Sophie lo miró directamente, con esa honestidad que siempre había sido su rasgo más distintivo. «Porque hay preguntas que han quedado sin respuesta durante 10 años. Porque merezco saber si lo que vivimos significó algo para ti, o si solo fui un experimento, una aventura antes de asumir tu vida predestinada». Ethan dejó su copa sobre la mesa con cuidado excesivo. Las palabras se agolpaban en su garganta. Verdades que nunca había admitido ante nadie, ni siquiera ante sí mismo. «Significó todo», confesó finalmente, su voz apenas audible. «Eras lo único real en mi vida, Sophie, lo único que elegí por mí mismo. Y sin embargo, me dejaste ir. Por cobardía», admitió él, pronunciando en voz alta lo que había negado durante años. «Por miedo a decepcionar a mi padre, a perder mi herencia, a enfrentarme a un futuro incierto». Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Sophie asintió lentamente, como si finalmente recibiera la confirmación que había necesitado durante tanto tiempo. «¿Qué pasó con Melissa Vanderholt?», preguntó ella, sorprendiéndolo con la pregunta. «Terminamos el compromiso 2 años después. Ella encontró a alguien que realmente la amaba,
no que simplemente cumplía con un acuerdo familiar. Ethan hizo una pausa antes de añadir: fue lo mejor para ambos. Y después vinieron otras relaciones, todas perfectamente adecuadas según los estándares de mi círculo social. Ninguna duró. Ethan la miró con intensidad. Resulta difícil conformarse con menos cuando has conocido algo auténtico. Sophie desvió la mirada, visiblemente afectada por sus palabras. No hagas eso, Ethan. ¿Hacer qué? Romantizar lo que destruiste. No es justo. La dureza de su respuesta lo sorprendió, pero también le recordó por qué se había enamorado de ella. Sophie nunca había aceptado sus evasivas o medias verdades. Tienes razón, concedió. Lo siento. Ella respiró profundamente antes de continuar. Durante años pensé que había algo malo en mí, algo que no era suficiente. Me pregunté qué habría pasado si hubiera sido de una buena familia, si hubiera tenido conexiones, dinero. Sophie, nunca fue por eso. Déjame terminar, lo interrumpió con firmeza. Con el tiempo, entendí que el problema nunca fui yo. Fuiste tú, incapaz de valorar lo que teníamos por encima de las expectativas ajenas. Y esa comprensión me liberó. Ethan me permitió reconstruirme. La verdad en sus palabras era innegable. Ethan sintió como cada frase desmantelaba la narrativa que había construido para justificar sus acciones. Mi vida parece perfecta desde fuera, confesó él, abandonando finalmente toda pretensión. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas, propiedades en 4 países, y una reputación que me abre todas las puertas. Y sin embargo, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Y sin embargo, no recuerdo la última vez que sentí algo real. Vivo anestesiado, Sophie. Cada día es igual al anterior. La vulnerabilidad en su confesión pareció sorprender a Sophie. Por un momento, vislumbró al joven del que se había enamorado, atrapado dentro del empresario exitoso. El éxito tiene un precio, dijo ella con voz más suave. Para algunos es más alto que para otros. ¿Tú? Preguntó él. ¿Eres feliz? Sophie consideró la pregunta antes de responder. He construido una vida con significado. Tengo un trabajo que amo, amigos verdaderos. He aprendido a ser feliz conmigo misma. Hizo una pausa antes de añadir: pero también he mantenido a la gente a distancia. Supongo que ambos pagamos precios diferentes por lo que pasó. En ese momento, mientras sus miradas se encontraban sobre la mesa de aquel restaurante exclusivo, el orgullo y el arrepentimiento libraban una batalla silenciosa en el interior de Ethan Cole. El postre quedó intacto entre ellos. La conversación había eliminado cualquier apetito, reemplazándolo por una necesidad más básica, la de la verdad desnuda, sin adornos. Nunca me casé, dijo Ethan de repente, como si necesitara que ella lo supiera. Estuve comprometido 2 veces más después de Melissa, pero siempre encontraba una razón para posponerlo, hasta que las relaciones simplemente se desvanecían. Sophie lo miró con una mezcla de compasión y distancia. No sé si me estás pidiendo felicitaciones o condolencias. Un trueno retumbó en el exterior, haciendo eco de la tensión entre ellos. La lluvia, que había sido intermitente durante toda la noche, ahora golpeaba con fuerza contra los ventanales del restaurante. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Ethan, ignorando su comentario. Todo lo que hice, todas las decisiones que tomé para complacer a mi padre, y al final, cuando finalmente me convertí en lo que él quería, apenas nos hablamos. El orgullo reemplazó al afecto. Los logros empresariales sustituyeron las conversaciones reales. Sophie guardó silencio, permitiéndole continuar. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tenido el valor de elegirte a ti, confesó él, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. ¿Qué tipo de hombre sería hoy? No podemos vivir de qué hubiera pasado, respondió ella con suavidad. Créeme, lo intenté durante años. Un relámpago iluminó brevemente el restaurante. Sophie miró hacia la ventana, observando la tormenta que se intensificaba afuera. Algo en esa imagen pareció afectarla profundamente. La misma lluvia, murmuró, más para sí misma que para él. ¿Qué? Es como aquella tarde de graduación, la misma lluvia torrencial. Sophie se levantó abruptamente. Necesito aire. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la salida. Ethan, tras un momento de confusión, dejó su tarjeta de crédito sobre la mesa y la siguió. La encontró bajo el toldo de la entrada, mirando la lluvia que caía implacable sobre Park Avenue. Su perfil recortado contra las luces de la ciudad le recordó dolorosamente a la joven que había amado y abandonado.
Sophie, por favor, vuelve adentro. Te vas a empapar. Ella negó con la cabeza. ¿Sabes qué pensé mientras te esperaba bajo aquel roble? Que la lluvia era una señal, que el universo lloraba por nosotros. Qué romántica y estúpida era. Sin previo aviso dio un paso adelante, dejando que la lluvia la empapara. Tan la observó, paralizado por un déjà vu tan poderoso que le cortó la respiración. Esta vez no voy a esperar, dijo ella, dándose la vuelta para mirarlo. El agua corría por su rostro, desdibujando su maquillaje perfecto. Esta vez soy yo quien se va. Algo se quebró dentro de Ethan, sin pensar en su traje de $3,000 o en su imagen cuidadosamente construida. Dio un paso hacia la lluvia, luego otro, hasta quedar frente a ella. No cometeré el mismo error 2 veces, dijo con una determinación que no había sentido en años. No te dejaré ir sin decirte lo que debí decirte hace 10 años. Sophie lo miró, el agua mezclándose con lo que podrían ser lágrimas. ¿Y qué es eso, Ethan? Que te amaba, que eras lo mejor que me había pasado, que cada día desde entonces he vivido una vida a medias, perfecta en apariencia pero vacía por dentro. Las palabras salían ahora sin filtro, liberadas por la lluvia que los empapaba a ambos. Que he construido un imperio, pero perdí mi alma en el proceso. Es demasiado tarde, susurró ella, aunque no retrocedió cuando él dio otro paso hacia ella. Lo sé, respondió Ethan. No te estoy pidiendo que volvamos a lo que éramos, eso ya no existe, pero tal vez. ¿Tal vez qué?, preguntó Sophie, su voz apenas audible bajo la lluvia. Tal vez podamos conocernos de nuevo, no como los chicos que fuimos, sino como las personas en las que nos hemos convertido. Un taxi pasó salpicando agua. Ninguno de los dos se movió. No quiero una segunda oportunidad en el pasado, continuó él, encontrando las palabras mientras las pronunciaba. Quiero ganarme una en tu presente. Sophie lo miró largamente, el agua corriendo entre ellos como un río de posibilidades no exploradas. No sé si pueda confiar en ti otra vez, admitió finalmente. No te pido que lo hagas ahora, respondió él. Solo te pido la oportunidad de demostrarte que no soy el mismo hombre que te dejó bajo aquel roble. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos, mientras la lluvia seguía cayendo, lavando el pasado, quizás abriendo espacio para algo nuevo, algo aún sin definir. Un café, dijo ella finalmente. Podemos empezar con un café. No era un perdón ni una promesa, era apenas un comienzo. Pero para Ethan Cole, parado bajo la lluvia que había evitado durante 10 años, era más de lo que merecía y todo lo que necesitaba. El café se convirtió en una caminata por Central Park, la caminata en una visita al MoMA. Cada encuentro, cuidadosamente espaciado, permitía que se redescubrieran sin la sombra de expectativas románticas inmediatas. Mi terapeuta piensa que esto es una pésima idea, confesó Sophie una tarde mientras compartían un banco frente al lago. Dice que estoy reabriendo heridas cicatrizadas. ¿Y qué piensas tú?, preguntó Ethan, observando cómo alimentaba a los patos con trozos de pan. Que las cicatrices nos recuerdan que sobrevivimos. Lo miró directamente. Pero también que debemos tener cuidado de no crear nuevas heridas. Esta nueva Sophie lo fascinaba más que la joven de la que se había enamorado. Su fortaleza no era una coraza, sino el resultado de haberse reconstruido pieza a pieza. Sus opiniones eran más firmes, su risa más libre, como si hubiera encontrado una seguridad en sí misma que no dependía de la validación externa. Para Ethan, cada encuentro era un ejercicio de honestidad dolorosa. Hablar de sus años vacíos, de relaciones superficiales basadas en conveniencia, de cómo el éxito había reemplazado la felicidad en su escala de valores. ¿Por qué sigues en la empresa familiar si te hace tan infeliz?, le preguntó ella un día, mientras visitaban una pequeña galería en Chelsea. La pregunta lo desarmó por su simplicidad. Nunca se había permitido cuestionar esa parte fundamental de su identidad. Es lo que soy, respondió automáticamente. No, es lo que haces, corrigió Sophie. No es lo mismo. Esa distinción lo persiguió durante días, en reuniones de directorio, en negociaciones millonarias, en cenas de negocios. La voz de Sophie resonaba en su mente. No es lo que eres, es lo que haces. 3 meses después de su reencuentro, Ethan tomó una decisión que escandalizó a su círculo social. Renunció a su posición como CEO de Cole Enterprises para fundar una iniciativa de viviendas asequibles en barrios desfavorecidos. Mi padre amenaza con desheredarme, le contó a Sophie durante una cena en un pequeño restaurante italiano, muy diferente
a los establecimientos exclusivos que solía frecuentar. Dice que estoy tirando por la borda el trabajo de generaciones. ¿Y eso te asusta?, preguntó ella, estudiando su reacción. Ethan consideró la pregunta antes de responder. Me habría aterrorizado hace unos meses. Ahora, es liberador. La transformación no fue instantánea ni perfecta. Hubo momentos en que el viejo Ethan resurgía. Su tendencia al control, su impaciencia ante los obstáculos, su dificultad para expresar vulnerabilidad. Sophie no se lo permitía. No estoy buscando a un hombre perfecto, le dijo durante su primera discusión seria, pero necesito a alguien que no huya cuando las cosas se complican. Para Sophie, el proceso fue igualmente desafiante. Confiar nuevamente en el hombre que había destrozado su corazón requería un acto de fe que a veces parecía imposible. Cada vez que no respondes un mensaje inmediatamente, una parte de mí teme que hayas desaparecido otra vez, confesó una noche, revelando una inseguridad que rara vez mostraba. Ethan tomó sus manos entre las suyas. Estoy aquí, Sophie. No como el chico que conociste, ni como el hombre que te falló, sino como alguien que está aprendiendo a ser digno de tu confianza. 6 meses después de aquella cena lluviosa, Ethan la invitó a conocer su nuevo proyecto. Un centro comunitario en el Bronx que ofrecía apoyo psicológico gratuito a niños de familias de bajos recursos. Necesito una directora de programas, le dijo mientras le mostraba las instalaciones aún en construcción. Alguien que entienda de trauma infantil y tenga el corazón en el lugar correcto. Sophie recorrió el espacio, tocando las paredes recién pintadas, imaginando posibilidades. Es así como intentas retenerme, ofreciéndome trabajo. Es así como intento construir algo significativo, respondió él con sinceridad. Contigo o sin ti, este lugar existirá, pero sería mejor contigo. No fue una declaración romántica tradicional, pero para ellos funcionó. Sophie aceptó el puesto, estableciendo claramente que mantendría su independencia profesional. Cuando finalmente se besaron de nuevo, 8 meses después de su reencuentro, no fue un beso nostálgico que intentaba recuperar lo perdido. Fue el comienzo de algo nuevo, construido sobre los cimientos del pasado, pero mirando hacia un futuro que ambos elegían conscientemente. No somos quienes éramos, murmuró Sophie contra sus labios. Y me alegra. Yo también, respondió Ethan, comprendiendo finalmente que la verdadera redención no estaba en recuperar lo perdido, sino en crear algo mejor a partir de las lecciones aprendidas. 5 años después, el auditorio de la Universidad de Columbia estaba lleno para la inauguración de la Fundación Lane Cole y un programa de becas completas para estudiantes de bajos recursos con potencial académico. En el podio, Ethan Cole, vestido con un traje mucho menos ostentoso que los que solía usar, y hablaba con una pasión que sorprendía a quienes lo habían conocido en sus días de implacable empresario. El verdadero privilegio no es nacer con oportunidades, sino poder crearlas para otros, decía mientras Sophie lo observaba desde la primera fila, con una discreta sonrisa de orgullo. Entre el público, Richard Cole, ahora reconciliado con su hijo tras años de distanciamiento, asentía con respeto renovado. A su lado, Vanessa sonreía, satisfecha de su papel como involuntaria Cupido. Más tarde, mientras caminaban bajo los árboles del campus, Ethan y Sophie se detuvieron frente al viejo roble que había sido testigo de su dolorosa separación años atrás. ¿Sabes cuál ha sido mi mayor descubrimiento?, preguntó Ethan, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Cuál? Que el verdadero lujo no es el poder ni el dinero, respondió él, mirando hacia el edificio donde habían anunciado la fundación que cambiaría vidas. El verdadero lujo es el perdón. Sophie apretó su mano, sabiendo que algunas cicatrices nunca desaparecen completamente, pero que pueden transformarse en mapas que conducen a lugares mejores.